Amigos, quiero comenzar hoy con una simple pregunta, así es que si no viniste las semanas pasadas, aquí viene un examen, ¿no? Pero yo quiero comenzar con una pregunta bastante simple, muy sencilla. Muy bien, va a aparecer aquí en pantalla. ¿Qué debería ser, si tú te consideras un seguidor de Jesús, si tú te consideras no un creyente, escucha, no un creyente, yo creo en Dios, no, sino que tú te consideras realmente un seguidor de Jesús, realmente, ¿qué debería ser lo primero en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Qué debería de ser lo primero en tu vida? Y aquí me gustaría que pudieran participar algunos. ¿Qué se supone, si tú te consideras un seguidor de Jesús, qué debería de ser lo primero en tu vida? ¿Alguien? Que dice, no, dijiste que era un examen, entonces no quiero dar la respuesta incorrecta, ¿verdad? ¿Alguna? No pasa nada, ¿no? ¿Alguna? Qué serios el día de hoy. Estaban cantando bien alegres, ahorita ya se pusieron serios a la hora de las preguntas. Déjame traer una respuesta. ¿Te hace sentido que la pregunta a qué debería de ser lo primero en tu vida sea Dios? ¿Te hace sentido? Dice Mateo capítulo 22, versos 36 a 37, le preguntaban a Jesús y le decían, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Pero también en ese evangelio, en esa biografía de Jesús, en el capítulo 6, en el verso 33, hay un verso que yo creo que muchos de ustedes saben, que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Todas las demás cosas van a ser añadidas, amigos. Hay una realidad y es que afirmamos que Dios es lo primero, pero muchas veces nuestra vida no refleja que Dios sea el primero. Afirmamos y decimos que Dios es el primero en nuestras vidas, pero nuestras acciones, nuestras reacciones, en qué invertimos nuestro tiempo, en qué invertimos nuestro dinero, en qué dedicamos nuestra vida, muchas veces dista de alguna forma que realmente refleje que Dios sea la prioridad de nuestras vidas. Porque te voy a decir algo, muchas veces vemos nuestra vida como en diferentes facetas. Mira, va a aparecer aquí en pantalla algunas cosas. Por un lado vemos que está Dios, ¿no? Y de alguna forma vemos que está Dios y que de alguna forma, pues, creemos que ese es nuestro todo. Pero ¿qué otras facetas en nuestra vida hay? A ver, platícame. ¿Qué otra faceta en tu vida hay? ¿Alguna más? La familia, esa es otra. ¿Qué otra faceta hay en tu vida? El trabajo, tu carrera. ¿Qué otra faceta hay en tu vida? Tus relaciones, a lo mejor puede ser, no sé, tus hijos, por el tema de crianza, yo qué sé. De alguna forma todos, de alguna forma vemos que nuestra vida se divide en diferentes facetas. ¿Estamos de acuerdo con ello? Tenemos a Dios, tenemos al trabajo, tenemos la familia, tenemos nuestra carrera, tenemos las finanzas, tenemos nuestras relaciones y de alguna forma pareciera que todo eso es importante. Y de alguna forma a veces ciertas facetas de nuestra vida son más importantes que otras. Ahora, déjame decirte algo ahorita que cuando veamos la imagen te va a crear un poquito más de sentido lo que te estoy diciendo. Pero estamos en medio de una serie de mensajes que hemos titulado Cristianismo Light. ¿Y qué hablamos de Cristianismo Light? Porque a veces dices, tú vas a una iglesia que es más light. No, déjame decirte algo. Cristianismo Light es, y esto lo vamos a ver reflejado en cualquier iglesia, déjame te lo digo así. Cristianismo Light es tomar lo suficiente de Jesús para sentirnos bien nosotros mismos, pero no lo suficiente para tener una verdadera transformación. Cuando nosotros tomamos lo suficiente de Jesús para, ya me siento bien conmigo mismo, ya fui a la iglesia, ya leí la Biblia, ya oré, ya encomendé a mis hijos a Dios, y entonces yo ya me siento bien, pero no tomamos lo suficiente de Dios para nuestra vida, para que haya una verdadera transformación. A veces tenemos una mala concepción en que creemos que el cristianismo es cómo te vistes, es si cargas o no cargas la Biblia, cómo hablas, cómo te desarrollas, y la realidad de las cosas es que el cristianismo va mucho más allá. La relación con Dios tiene que ver con un tema mucho más profundo que solamente el tema superficial, tiene que ver con un tema del corazón. Porque a lo mejor tú puedes cambiar tu apariencia, tú puedes cambiar la forma en la que hablas, tú puedes cambiar tus reacciones incluso y te va a servir por un momento. Pero lo que tú no puedes, pero no necesariamente eso significa que vas a cambiar tu corazón. ¿Qué sí va a pasar? Que el día que tú de alguna forma cambias, cuando tenemos una relación profunda con Dios, cambia nuestro corazón. Y en automático, cuando cambia nuestro corazón, es más sencillo o es... digamos que hay un fruto, hay una consecuencia, hay un producto que viene después de que Dios toca nuestro
corazón hay una transformación y entonces cambia la forma en cómo hablamos, cambia la forma en cómo nos dirigimos, cambia la forma en cómo nos desarrollamos, cambia la forma en cómo hablamos, cambia la forma en cómo tratamos a las demás personas. Porque se trata de un tema mucho más profundo. Creo, y déjame decirte algo, honestamente creo, que todos en algún momento de nuestra vida, nos hemos encontrado en ese cristianismo light. En ese cristianismo light donde de alguna forma solamente pues nos vemos de cierta forma, pero realmente no hay una verdadera transformación en nuestro corazón. Llevamos un cristianismo en donde decimos con palabras que priorizamos a Dios, pero nuestra vida refleja algo totalmente diferente, ¿no? Ahora, aunque realmente queremos hacer las cosas bien, yo te preguntaba la semana pasada yo te preguntaba y te decía, ¿cuántos en este año quieren hacer las cosas bien? Y varios de ustedes levantaron la mano, ¿se acuerdan? Y que de alguna forma, aunque de fondo realmente nosotros queremos hacer las cosas bien, queremos honrar a Dios de manera genuina, la vida cambia, las responsabilidades cambian, la dinámica cambia, de alguna forma llegan distracciones, llegan problemas y a menudo, cuando todo esto llega a nuestra vida, cuando de alguna forma nuestra vida se va desarrollando y está haciendo una dinámica de vida, vienen a tu vida ciertas circunstancias que tú no esperabas y de pronto dejamos a Dios en segundo lugar. De pronto nos olvidamos de Dios. De pronto nos perdemos en la rutina de la vida, nos perdemos en el trabajo, nos perdemos en las relaciones y dejamos a Dios normalmente en segundo lugar, no en el primer lugar que decimos que debe de tener en nuestra vida. Ahora, la Biblia nos dice algo y te voy a decir una palabra que hasta cierto punto es de alguna forma como que dura, difícil, pero déjame decirte que eso es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que cuando colocamos algo por delante de Dios, eso se llama idolatría. Cuando nosotros anteponemos algo a Dios, eso se llama idolatría. Ahora, yo sé que de alguna forma a veces la palabra idolatría, de alguna forma viene cierta concepción en nuestra mente, pero déjame decirte que idolatría es algo mucho más profundo. Éxodo capítulo 20, verso 3, no sé si ya estamos por allá listos. Éxodo capítulo 20, verso 3, si lo dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Pero luego dice más adelante, es decir, de alguna forma creemos en lo que está diciendo Dios en su palabra es que no tengamos otra prioridad antes que Él. No está diciendo que no es importante lo demás, no. Lo que está diciendo es que no antepongamos algo delante de Él. Ahora, a lo mejor tú me puedes llegar a decir, bueno, Josué, eso fue en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es un pacto distinto. Acuérdate que tú hace 8 días hablaste de los pactos, y sí, pero déjame decirte, si nos vamos al Nuevo Testamento, primera carta de Juan capítulo 5, verso 21, por favor, ayúdame a leerlo juntos. Dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Muy bien, entonces también el Nuevo Testamento nos dice que de alguna forma nosotros tenemos que aprender a entender que no debemos de anteponer nada delante o adelante de Dios, que Dios tiene que tener en primer lugar. Ahora, ¿qué se te viene a la mente? Yo te hablaba de idolatría, ¿te acuerdas? Yo te hablaba de idolatría y te decía, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de idolatría? A lo mejor algunos de nosotros nos imaginamos a personas inclinándose delante de alguna estatua, o como pasó con el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas que se va Moisés por las tablas de la ley y regresan? ¿Y qué había hecho el pueblo? Había hecho con todo el oro, habían hecho un becerro de oro y todos estaban alabando y adorando ese becerro. A veces nosotros pensamos que en nuestra mente viene que de eso se trata la idolatría. Pero déjame decirte algo, en la palabra la idolatría es algo mucho más profundo que solamente una estatua. Es algo mucho más profundo, es un tema mucho más amplio. De hecho, idolatría es esto: es anteponer cualquier cosa a Dios, incluso aunque sea algo bueno. Eso es idolatría. Cuando tú decides anteponer algo a Dios, o incluso déjame decirte algo, o a alguien, porque a veces nosotros idolatramos a personas, nosotros idolatramos, es que es tan hermoso, es que es tan bella, y nosotros idolatramos a las personas y anteponemos a esas personas antes que a Dios. Y eso se llama idolatría. Ahora, yo quiero que pensemos algo, quiero que reflexiones algo conmigo. Vamos a hacer un pasito para atrás. Muy bien, ahí en tu mente haz un pasito para atrás y que de alguna forma nosotros podamos reflexionar quién es Dios. Porque
Dios nos pide que sea el primero en nuestra vida, ¿cierto? Eso es lo que vimos ya. Y entonces, ¿quién es Dios? ¿Por qué Dios dice que tiene que ser el primero en nuestra vida? Pero reflexionemos de quién es Dios. Ahora déjame decirte, Dios es creador, ¿cierto? Dios es sustentador. Dios es el Rey de Reyes. Dios es el Señor de señores. Dios es el que soporta toda la creación y toda la humanidad. Entonces, si Dios es quien dice ser, merece ser el primero en nuestra vida. ¿Te hace sentido lo que te estoy diciendo? Si entonces Dios es quien dice ser, Dios merece que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Ahora, déjame decirte, yo sé que tú tienes sueños, que tú tienes planes, que tú tienes metas, que tienes anhelos, que tienes intereses, que tienes muchas cosas por hacer y que de lunes a domingo eres la persona más ocupada que existe en el planeta Tierra. Y yo sé que tú tienes muchas dinámicas en tu vida las que tú tienes que atender y que tú tienes que hacer, yo lo sé. Y entonces el hecho de que yo te diga que Dios tiene que ser el primer lugar, eso te crea un poquito de conflicto, ¿sabes? Porque de alguna forma tú dices, Señor, yo estoy muy ocupado, o sea, tú no sabes mi agenda, tú no sabes mi vida, tú no sabes las demandas que yo tengo, no sabes los pleitos que tengo, no sabes los problemas que tengo, no sabes la familia que tengo, no sabes las circunstancias que tengo. ¿Cómo me pides que seas tú el primero cuando tengo tantas cosas por hacer y no te das cuenta que tengo muchas cosas por hacer y que es difícil que tú seas el primer lugar en mi vida? Yo lo sé. Pero aunque podemos entender que Dios tiene todo el derecho de ocupar ese lugar en tu corazón, la verdad es que muchas veces no se lo asignamos porque somos personas complicadas. Te quiero dar otra razón de por qué Dios tiene que ser el primero en tu vida. Porque tenemos un Dios, déjame decirte algo, que es celoso. Tenemos un Dios que es celoso. Y ahora yo sé que este argumento no te va a sonar un poquito alentador o positivo. A lo mejor tú dices, ay, que sea celoso. Bueno, algunos dicen, ay, yo recuerdo a mi novio celoso. No. Recuerdo a mi novia celosa. Si ese tóxico, esa tóxica, ¿no? Y a lo mejor tú dices, si las cosas no salieron bien con esa persona, o sea, tú no sabes cómo era, ¿no? Y no salieron las cosas bien con esa persona. Y honestamente creo que nosotros batallamos, o no nos gusta mucho la idea de escuchar que tenemos a un Dios celoso. Pero mira, vamos a ver en algunos versículos y tratemos de clarificar un poquito más esta idea. Muy bien, Éxodo 34:14, ayúdame a leerlo por favor. Dice, no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso ¿de qué? De su relación contigo. Y luego Deuteronomio capítulo 4, verso 24, dice, va a aparecer aquí en pantalla, dice, el Señor su Dios es un fuego devorador. Él es ¿qué? Dios celoso. Sé que parece algo negativo, porque de alguna forma nosotros relacionamos celos con inseguridad, ¿cierto? Una persona celosa es una persona altamente insegura. Ahora, ¿cómo es que Dios, siendo Dios, puede tener una emoción tan imperfectamente humana? ¿Por qué Dios puede tener una emoción tan imperfectamente humana? Ahora, déjame decirte algo. La palabra que se traduce como celos es la palabra hebrea que aparece aquí. ¿Qué dice, por favor? No sabe. Ahí les da una ayudadita, por favor, ayúdame a la siguiente. Esa palabra hebrea significa cana. Es la palabra cana. En sí la palabra cana tiene una sola raíz que de hecho se escribe C-A-N-A. Cana, más sencilla, así que de alguna forma la palabra cana significa celos, significa estos celos que nos habla la segunda carta, perdón, la carta a los Gálatas, en donde habla de alguna forma de los frutos de la carne. Pero déjame decirte algo, cuando en te voy a hablar un poquito de gramática hebrea. La palabra hebrea en sí significa solamente cana, no tiene solamente una N, pero en particular, donde habla de celos, cuando habla de Dios, la palabra hebrea implica una N adicional, por eso es en amarillo. ¿Y qué implica la N adicional? Bueno, en la gramática hebrea, cuando no hay una segunda N, está exponenciando a lo infinito el significado de esa palabra. Y cuando tiene una doble N, es una palabra que solamente es imputable a Dios. Nadie más lo puede usar, solamente Dios. Es un intensificador de celos al grado infinito. Ahora, ¿quién es el ser infinito? Dios. Nosotros somos seres finitos, pero Dios es infinito. Entonces,
La palabra cana con doble N no son celos humanos, defectuosos, egoístas como los nuestros, que dice Gálatas capítulo 5, verso 20, sino que de alguna forma, Éxodo de hecho nos va a ayudar un poquito a explicar un poquito más esto, porque Dios es celoso. No es que Dios esté celoso o envidioso de alguien porque algo que no tiene, no significa eso. De hecho, Éxodo capítulo 20, verso 4, dice de la siguiente, 4 y 5, dice: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o el mar. Y luego dice el 5, no te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Amigos, en otras palabras, ayúdame por favor con la siguiente. En otras palabras, Dios es celoso si damos a alguien más algo que solamente le pertenece a Él. ¿Estamos claros? No es que Dios esté envidiando a alguien, no, es celoso de algo que solamente le pertenece a Él. ¿Y qué le pertenece a Él? La adoración y el servicio. Eso es lo que le pertenece a Él. Y Dios no quiere que tú se lo entregues a alguien más, que adores a Luis Miguel, que adores a Brad Pitt, que adores a Shakira, no. O sea, lo que dice Dios es: adórame solamente ¿a quién? A Dios, solamente a Dios. Cuando le damos nuestra adoración a algo más que no sea Dios, amigos, ese es el problema. Ese es el problema. Pudiéramos decir de alguna forma que Dios es posesivo con la adoración y el servicio que solamente le pertenece a Él. Solamente a Él. Por eso, cuidado con todos los predicadores, porque a veces se ensalzan tanto que de alguna forma creen que la adoración debe de ser: compadre, estás mal, ¿no? Cruz. Porque de alguna forma tenemos que entender que la adoración solamente es ¿para quién? Para Dios. Por ejemplo, vamos a explicar un poquito más. Si un hombre, varones que están hoy aquí, o damas, varones y damas, si un hombre o una mujer le coquetea a tu esposo o a tu esposa, ¿te pones celoso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y tú dices, lo más sano es que te den celos, ¿no? Y te pones celoso y entonces tú dices: épale, ese hombre es mío, ¿no? Como diría la Pau Rubio, ¿no? Ese hombre, la mujer diría a la otra mujer, y si es hombre, pues está peor, ¿no? Pero ya sabes cómo están los tiempos ahorita. Pero te dan celos, porque básicamente eso es como tratar de explicar lo que Dios hace con su adoración, es lo que Dios hace con su servicio. Espérame, no le entregues mi adoración y mi alabanza a otra persona o algo más, sino dámelo a mí, dice Dios. Ahora, esto es importante porque algo que describía el rey David, el de las mañanitas, algo que escribió el rey David en el Salmo 16, escribió David y decía: a quienes anden detrás de otros dioses, ¿qué les pasará? Déjame decirte algo. A los que anden tras otros dioses, a los que antepongan algo a Dios, normalmente se van a complicar la vida. Eso es lo que decía David. Vamos a reflexionar algo otra vez. Si hoy estás ansioso, si hoy estás sufriendo, luchando con algo insatisfecho, muy probablemente es porque estás anteponiendo algo a Dios. A lo mejor tú estás ansioso porque la siguiente semana, ¿qué voy a hacer? Y a lo mejor tal vez tu problema es que estás anteponiendo tus finanzas a Dios, ¿sabes? A lo mejor tú mañana estás estresado por el día de mañana, por alguna situación en particular, y es muy probable que estás anteponiendo eso que te tiene mal a Dios. Y eso se llama idolatría. La idolatría te está afectando. Si estás en una tensión constante, abrumado, incluso deprimido, te sientes solo, no tienes con quién abrirte, estás abusando tal vez del alcohol, del cigarro, incluso tal vez de las drogas, a lo mejor estás tratando de adormecer algo para no darte cuenta de lo que tienes que enfrentar, a lo mejor te la pasas malgastando tu dinero porque estás tratando de llenar algún hueco que de alguna forma no se ha llenado, pierdes fácilmente los estribos, piensas que el problema es tu falta de paciencia, pero no, en realidad eso no es el problema raíz. El problema raíz es que tú estás anteponiendo algo a Dios. Esa es la realidad. Estamos anteponiendo algo a Dios. Mira, tal vez es tiempo de que tú y yo analicemos nuestro corazón.
y que nosotros veamos si hay idolatría en nuestro corazón. Piénsalo un poquito. A lo mejor estás anteponiendo a algo o estás anteponiendo a alguien en tu corazón y no le estás dando a Dios el lugar que merece. Y déjame decirte algo, no necesariamente tiene que ser algo malo. A lo mejor tú estás anteponiendo algo como pues, el ejercicio, el fitness, qué sé yo, tus hijos, porque algunos idolatran a sus hijos, no sé, el trabajo, a lo mejor para ti todo es trabajo. Yo no sé qué es lo que tú estás anteponiendo a Dios. Y a lo mejor tú dices, oye José, pero esto no es nada malo, esto no tiene nada malo, pero déjame decirte algo, que si tú antepones eso, aunque no sea malo, a la larga se va a convertir en algo malo. A lo mejor tú estás idolatrando a una persona en particular y tú dices, es que esta persona es maravillosa, es el príncipe azul, el hombre que yo siempre soñé, y tú lo pones antes que Dios. Déjame decirte que ese hombre tan hermoso y precioso que tú tienes delante de ti también te va a fallar. Porque tenemos que aprender que solo Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y de ahí viene todo lo demás. Es la mejor forma de delegar y de construir nuestro corazón para que las cosas nos vayan mejor. Ojo, no que no tengas problemas, no. Simplemente que nosotros podamos gestionar y administrar de mejor forma todos los retos que nos vienen adelante cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestro corazón. A la larga, amigos, el vacío de Dios no se puede llenar con algo que no sea Dios. A la larga, el vacío de Dios no se puede llenar con algo que no sea Dios. Incluso aunque esas cosas que tú ves, incluso aunque esa persona sea buena o esas cosas sean buenas, si las anteponemos a Dios, van a terminar mal. Mira, quiero darte el día de hoy tres preguntas que me gustaría que tú lidiaras con ellas en tu casa. Muy bien, que tú lidiaras contigo, tal vez con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, que tú lidiaras con ellas con tu almohada y que de alguna forma analizaras y revisaras si tal vez estás anteponiendo algo en lugar de Dios. Primera pregunta: ¿esto qué? Este hobby, el trabajo, esta persona, esta adicción, ¿esto me acerca o me distrae de Dios? Piénsalo. Eso con lo que hoy tú estás batallando, eso con lo que tú le inviertes más tiempo, ese gustito que de alguna forma tú te das, ¿eso te acerca o te distrae de Dios? Primera pregunta. Segunda, por favor, ayúdame a leerlo. ¿Confío más en eso, o esto, o ese, o esa? No sé. ¿Confío más en eso que en Dios? Es decir, encuentras en esa persona, encuentras en esa actividad, encuentras en ese hobby o en esa adicción algo para tu bienestar. Es que yo, ¿sabes, José? Yo cada que hablo con él o con ella, no sabes, me hace tanto bien, me siento tan bien. Cada vez que veo eso, me siento tan bien. Hay una descarga de oxitocina en mi cerebro que de alguna forma me ayuda. A lo mejor tú, que de alguna forma tú te sientes identificado, creas tu identidad, creas tu valor en base a eso. Porque hoy vivimos en una temporada en donde todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo. Hemos ensalzado la productividad y algunas personas te aseguro que se sienten culpables si no están haciendo algo. De pronto encuentras descanso y te sientes culpable, pero déjame decirte que a lo mejor esa es la adicción, a lo mejor eso es lo que estás anteponiendo a Dios antes que a Dios. Tercera pregunta: si Dios te pidiera que renunciaras a eso o a ese, ¿lo harías sin dudarlo? Piénsalo. ¿Qué hay en tu vida que te está anteponiendo a Dios? ¿Hay algo en tu vida que se está anteponiendo a Dios? Constantemente hay una parte que en lo personal yo tengo que rendir a Dios. Yo constantemente tengo que ir delante de Dios y pedirle perdón por algo en particular. Porque déjame decirte que me gusta ser aceptado y me gusta ser querido por las personas. Me gusta ser, déjame lo digo mejor, me gusta ser aceptado, respetado y querido por las personas. Eso me gusta. Pero tengo que entender que incluso a veces, tengo que confesarte que incluso a veces me importa más la opinión de las demás personas que la de Dios. ¿Y sabes cómo eso se llama? Se llama idolatría. Y entonces yo, Josué, tengo que ir constantemente delante de Dios y decirle: a ver, Josué, no puedes complacer a todos.
pero sí puedes complacer a Dios. Josué, no estás llamado a complacer a todos, estás llamado a complacer a Dios. Josué, tienes que ir delante de Dios y Señor, perdón, porque entonces estoy anteponiendo a las demás personas o la opinión pública de las demás personas antes que la tuya. Y no que no te importe la opinión de las personas, no, pero nos tiene que importar más la opinión de Dios, porque Él es el que tiene que estar en el primer lugar. Y tengo que aprender que no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Que al que le tengo que complacer y al que tengo que buscar la aprobación es la de Dios, no la de las personas. Querido, quiero que veas en tu corazón qué se está anteponiendo a Dios. Quiero que tú veas en tu corazón qué es lo que se está anteponiendo a Dios. Esto puede ser muy incómodo a lo mejor. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Cuando alguien te está diciendo algo que te está incomodando, que dices, tú no te metas ahí, Josué, da 2 pasitos atrás, ese tema no me lo toques, eso yo lo administro, yo sé cómo manejar eso, no te metas. Cuando alguien te está haciendo ver tus defectos, ¿te incomoda, sí o no? Sí, te incomoda. Tú no dices, ay, sí, viene todo lo que estoy mal. No, hombre, para nada. Tú te incomodas. Tú dices, no, ya va a tocar este otra vez, ¿no? Y por dentro estás así como que la tribu una con otra se está de alguna forma peleando. Amigos, nosotros tenemos que comprender que puede ser muy incómodo, ya sea que lo defiendas o lo justifiques, porque cuando tienes algo que no quieres dejar, lo justificas, ¿sí o no? De alguna forma lo justificas, es que no lo puedo dejar por esto, ¿no? Es que mira, tú no sabes, lo estás justificando, lo estás defendiendo. Déjame decirte algo, ponme la siguiente, por favor. Aquello a lo que más te resistes, a menudo revela lo que más te controla. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? ¿Qué dice? Aquello a lo que más te resistes, a menudo revela. Es verdad. Así somos, amigos, familia, quitémonos la careta y aprendamos y digamos, sí es cierto, aquello que yo más defiendo, aquello que yo más justifico es lo que más me controla, aunque eso incluso me esté haciendo daño. Y es muy probable que eso que tú defiendes, que eso que tú resistes, que eso que tú estás justificando, probablemente eso, amigos, sea lo que está ocupando el lugar de Dios. Al inicio te decía que nosotros vemos la vida así. Ponme la siguiente, por favor. Vemos la vida así, nos vemos en facetas. Tenemos a Dios, podemos decir, Josué es el que es el pastor, Josué es el que es el esposo, Josué es el que es el hijo, Josué es el que es el padre, no el padrecito de cura, ¿no? Sino padre de mis hijas. Josué el que es el trabajador, Josué el que es el jefe de algunas personas. Pudiéramos decir eso, pero esto, amigos, esto nos hace mucho daño. Cuando nosotros vemos la vida así, eso nos hace mucho daño. Te voy a decir por qué. Porque la forma correcta de ver la vida es así. Es la que sigue. Es así. Ese es el problema. Nosotros tenemos que comprender que todas las facetas de nuestra vida están dentro de Dios. El problema es que en algunas ocasiones nosotros ponemos, tú haz el cambio en cuanto a la que tú quieres, ¿no? Tú ponle cambio a, por ejemplo, sufrimiento. Tú cambias sufrimiento por Dios y muchas personas viven así. Todo su sufrimiento es lo que gobierna todas las áreas de su vida. Y Dios lo ve como una parte pequeña. Cuando tenemos que comprender, familia, que Dios es el que gobierna todas las áreas de nuestras vidas. Toda la área, todas las facetas de nuestra vida, Dios tiene que estar presente en tus relaciones, cómo tratas a las demás personas, en tu familia, cómo te llevas con tu esposa, cómo te comunicas, cómo crías a tus hijos, en tus finanzas. Señor, esto es lo primero para ti, antes que lo mío. Esto es lo primero porque tú prometiste probarme ahora, nos decían hace un momento. Esto es lo primero en mis relaciones, Señor, tú eres el primero. Tú me enseñaste a que tengo que amar a las demás personas, porque en esto conocerán que son mis discípulos por la forma en cómo amamos a las demás personas. En mi trabajo y mi carrera, Señor, yo lo deposito a ti, porque todos los logros, todas las metas y todas las derrotas también son tuyas, porque de alguna forma tú eres el dueño de todo. Amigos, cuando nosotros aprendamos a ver la vida así, la vida va a cambiar. La forma en cómo vemos la perspectiva de las cosas, eso va a cambiar. Amigos, cuando las luces de este escenario
que se llama vida se apaguen. Nadie va a preguntarte cuánto dinero tenías en el banco, cuántos logros tenías ahí pegados ahí en tu pared. Nadie va a preguntar eso. ¿Qué va a preguntar la vida? ¿Qué van a preguntar las personas? Las personas van a preguntar cuántas vidas tocaste, cuántos corazones sanaste, cuántas esperanzas encendiste, cuántas personas conectaste con su Creador. ¿Cuántos hablarán de qué tan alineada estaba tu vida con la del plan perfecto de Dios? De eso van a hablar. Todos los logros, amigos, se sienten huecos sin Dios. Poner a Dios primero no significa que la vida sea perfecta, porque va a haber problemas, va a haber circunstancias difíciles, sí, pero no significa que no vas a enfrentar pruebas, que no vas a enfrentar demoras, que a lo mejor no significa que poner a Dios primero no significa que no vas a encontrar silencios. Incluso tal vez no significa que no vas a tener pérdidas, porque sí las vamos a tener. Pero cuando decides colocar a Dios primero, nunca vas a enfrentar las tormentas sin refugio. O los problemas solos. No vas a caminar en valle de sombra de muerte solo, porque tú estarás contigo. Más bien, andando en ese valle, andando en ese monte, en donde sea que estés, vamos a encontrar propósito y sentido. Tus palabras edificarán la vida de otros. Tu vida se volverá un ejemplo de cómo caminar colocando a Dios primero. El mundo, amigos, está lleno de personas exitosas, pero miserables. Está llena de personas que han triunfado, pero por dentro están quebrados. La vida está llena de personas exitosas en su carrera o en su negocio, pero con una familia totalmente destrozada. Han perdido lo más importante. Pero el mundo no necesita, amigos, tenemos que comprender lo siguiente: el mundo necesita más personas que coloquen a Dios primero. Nosotros tenemos que aprender a decirle al Señor, decirle a Dios: Dios, en mis sueños, tú primero. Señor, en mis planes, tú primero. Señor, en mis prioridades, tú primero. En mis relaciones, tú primero, Señor. En mi trabajo, tú primero, Señor. En mi dolor, tú primero. En mi alegría, tú primero. En mis lágrimas, tú primero. Poner a Dios primero cuando todo está bien es bien sencillo. Cuando todo el mundo te abre la puerta, cuando hay salud, cuando no está nada mal, eso es súper sencillo. Poner a Dios primero, eso es súper sencillo, amigos. Pero cuando hay problemas, cuando hay mentira, cuando hay traición, cuando hay pérdida, o cuando escuchas al médico lo que no querías escuchar, ahí es donde tenemos que aprender a colocar a Dios primero. Ahí es donde solamente se prueba si Dios está primero, o solamente lo manejamos como una filosofía para días soleados en donde todo está bonito. Amigos, poner a Dios primero no significa que vamos a tener un genio que cumple todos nuestros deseos, que nos va a blindar del dolor, o que nos va a blindar en alguna burbuja mágica para que nada malo nos suceda. Eso no significa poner a Dios primero. Poner a Dios primero significa que cuando llegue la tormenta, tú vas a tener un ancla firme que no se va a mover por todas las olas que están azotando tu barca. Una roca que se mantiene firme aun cuando los demás están tambaleándose. Que cuando la vida parezca desmoronarse, cuando la vida parezca no tener sentido, te recuerda que la vida no acaba aquí. La vida continúa y hay una eternidad que nos llama a seguir levantándonos y poniéndose en pie y caminando hacia adelante. Tener a Dios primero es conocer que no solo Dios es el Dios, aprender a conocer a Dios no solamente en las alegrías. Eso es bien padre, eso es bien bonito. A lo mejor tú dices, es que Dios es primero, es que Dios, qué padre, órale, qué bueno. Pero amigos, no se trata solamente de conocer al Dios de las alegrías, sino también al Dios de las lágrimas. Se trata de conocer a Dios no solamente al Dios de los logros, sino también al Dios de los quebrantos. Se trata de aprender a poner a Dios primero y conocer a Dios, al Dios de los triunfos, pero también al Dios de las pérdidas. Se trata de que nosotros aprendamos cuando lo ponemos ahí, cuando colocamos a Dios en primer lugar, donde es un lugar donde corresponde y que Él demanda de nosotros, cuando nosotros descubrimos, cuando ponemos a Dios ahí, descubrimos que no vamos solos, que esté en el sufrimiento, que esté en el dolor,
está Dios. ¿Es difícil? Sí. ¿No es sencillo? No. Es difícil, sí. Pero tenemos que aprender eso. Que podamos ser un grupo de personas que deciden colocar a Dios primero, a pesar de todo. Hoy en particular vamos a hacer algo diferente. Y de hecho, las personas que están por primera vez entre nosotros, esto es algo que no hacemos. Pero es algo importante que tenemos que hacer. Porque de alguna forma, como iglesia y como familia, creemos que todos estamos, creemos que la iglesia es una familia y que estamos aquí todos, así como decía Dani, estamos aquí para apoyarnos, para acompañarnos y para soportarnos. A veces hay que soportar más a unos que a otros, ¿verdad? Pero también para eso estamos llamados. Pero queremos comunicarles algo como familia pastoral, que nos puedan acompañar. Lo que es que le voy a pedir a mi esposa que me acompañe para que me aguante, que no me vaya a desmayar yo acá. Algunos de ustedes ya saben, pero no te voy a enterar de hacer yo. El mes pasado, familia, nosotros pasamos por un proceso de diagnóstico y de análisis con mi esposa. El año pasado, diciembre, sí, el año pasado, después de algunos estudios nos dieron una notificación en donde pues a mi esposa le detectaron un pequeño tumor y que es cancerígeno. Y ha sido un proceso, ha sido un proceso difícil, pero nosotros queríamos compartirlo con todos ustedes. ¿Se lo sé por qué? Porque somos una familia y porque la palabra de Dios nos enseña en su palabra que cuando el cuerpo se daña, cuando alguno de sus miembros sufre, dice que todos los demás miembros sufren. Pero esto que les estamos comunicando no es para que sufran con nosotros. ¿Cómo quieren? Esto que les estamos comunicando es para que nos animemos los unos a los otros, porque queremos algo con convicción, y es lo siguiente, y es que Dios es el Señor de todo, y Dios puede hacer milagros también, pero también en el proceso que Dios decida que caminemos, lo vamos a hacer, porque Dios primero en todo. No se trata que vamos a caminar por una situación de alguna forma. Sé que tal vez va a ser complicada, va a ser dolorosa, va a ser, algunas veces de pronto nos ponemos a llorar, y eso creo que está bien, no está mal. También sí es hombre que también llora, me parece que no, pero también lloro. Pero de alguna forma en este proceso estamos caminando. Algunos de ustedes ya se los hemos comunicado de alguna forma, pero como iglesia queremos también compartírselos, porque queremos que nos acompañen en oración en esto. Porque justamente, particularmente ahora que yo estaba estudiando esto, y con todo esto que estamos experimentando como familia, a mí me hace total sentido entender que Dios está en control de todas las cosas, ¿sabes? Y de alguna forma, aún en los procesos complicados y difíciles, Dios está en control de todas las cosas. Y algo como familia que hemos aprendido y que de alguna forma a veces lloramos y a los 5 minutos estamos riéndonos, porque se trata de entender que estamos en las manos de Dios, ¿sabes? Y no estamos aquí como, tristes. No queremos eso. Queremos que como iglesia nos levantemos y sigamos adelante, porque hasta aquí no ha acabado todo este asunto. Amigos, esto apenas comienza. Y de alguna forma tenemos que caminar y tenemos que marchar y tenemos que hacerle frente a las circunstancias que vienen por delante. ¿Sencillas? No lo sé. Pero Dios es el que nos sustenta, Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos soporta y nos dice también en esta objetivo. Entonces, queríamos comentarles todo esto. Para que podamos acompañarnos juntos en oración. Porque esto va a ser importante, mira, si la ven, parece que entiende nada. Pero de alguna forma, pues ahí está el diagnóstico, ¿no? ¿Y qué significa? Que tenemos que seguir adelante y hacer lo que tengamos que hacer. Eso significa, ¿no? Pero va a ser mucho más fácil con el acompañamiento de todos ustedes en oración para que podamos juntos caminar esta convivencia. Porque no vamos a ello, vamos todos juntos, así como si alguien más allá también le dolería, también caminamos juntos. Aun cuando nos hablaron del hospital en la noche porque había pasado, vamos todos juntos. Aun cuando las cosas no van sencillas, hay enfermedad, vamos todos juntos, porque amigos, eso se trata de la iglesia.
Se trata de que caminemos todos juntos. No se trata de poner a Dios primero cuando nos conviene, sino ponerlo primero cuando no entendemos por qué permite ciertas cosas. Hay dos tipos de fe: la fe de los días fáciles y la fe de los días imposibles. Hay dos tipos de fe: la fe que celebra las bendiciones, pero la fe que confía en medio del dolor. La fe que realmente transforma es la que se forja en medio del sufrimiento. Es creer. Aun cuando no veo, yo decido creer y decido caminar en esto. Es la prueba, es esa fe la que se prueba cuando todo lo lógico dice que desistas, pero algo mucho más profundo y algo mucho más eterno te dice: sigue caminando hacia adelante. Amigos, Dios no prometió que no íbamos a sufrir, pero sí prometió que no íbamos a sufrir solos, porque Él está presente. ¿Sabes? Una fe inquebrantable. A veces nosotros podemos hablar de tipos de fe y demás, pero una fe inquebrantable, creo que más que una fe inquebrantable, se necesita aprender a tener la mirada puesta en Dios. Si yo volteo hacia ese círculo y solamente veo lo mental, veo el sufrimiento, veo la pérdida, me voy a venir abajo. Pero si nosotros aprendemos en cualquier área de nuestra vida, amigos, aprendemos a ver que Dios está en control de todo, amigos, es más sencillo caminar, porque entendemos de la mano de quién vamos, de ese que no vemos, pero que nos soporta en el corazón. Así es que, amigos, primero Dios, antes que cualquier cosa.